Buenas, hoy les diré el resumen de Blue Period o Periodo Azul, pero antes les diré si la recomiendo. Si te gustan más los animes de pelea o tramas obscuras con monas chinas, tal vez no te guste. Sin embargo, a pesar de tratarse sobre un tema sobre el arte, es muy entretenido. Los personajes son carismáticos, hasta hay un personaje secundario importante que es LGBT, que lo supieron incluir de una forma en la que no afecta la trama. De hecho, tiene trasfondo y también es carismática. Por último, yo no sé nada de arte y aún así disfruté de la serie. Pero como dije antes, no a todos les tiene que gustar. Ahora, si tienen Netflix, recomiendo que le echen un ojo, a ver si les engancha. También tocan temas como la violencia familiar, la competencia por escuelas públicas, la elección de carrera, también la presión social y el autoconocimiento. Y en menor medida, una cosa con la que fundaron a Alfred no binario. Ya se acordarán. Bueno, pues mi corazón dice que como me siento más a gusto es usando el nombre de Fred, porque soy no binario. Sinopsis. Este es un anime que está en Netflix. Trata de un chico que estaba aburrido hasta que se dio cuenta que el arte era lo que en realidad le apasionaba. Y aún siendo de los últimos en empezar, fue mejorando para aspirar a entrar a la Universidad UAT, Universidad de Arte de Tokio. Ahora, algunas cosas importantes. La autora es Tsubasa Yamaguchi. Lo curioso es que estudió en la Universidad de Arte de Tokio, igual que el protagonista. Si después de la serie quieres ver que después del manga, aún está en publicación y el anime llega hasta el volumen 7, capítulo 26. Por último, Ryuji Oyuka tienen Insta, Ryuji Ayukawa. Ahora el resumen. Todo comienza con el protagonista Yatora, que ve un partido de fútbol con sus amigos, mientras come ramen. Después, en la escuela se ve que tiene buenas calificaciones. Además, le preguntaron sus planes para el futuro sus amigos, pero Yatora estaba indeciso. En eso, se nos presenta a Yuka, que iba cargando una obra de arte. Ya en su última clase, que era de arte, Yatora se quedaba dormido, pero la maestra le pidió que dibujaran un paisaje que les gustara. Ya en su casa, Yatora reflexiona que las amistades y sus calificaciones no le causan felicidad, pero también se da cuenta que olvidó sus cigarros en las clases de arte. Cuando llega Yatora, ve una pintura que le llama la atención, pero Yuka lo interrumpe mostrándole sus cigarros y diciéndole que solo fuma cuando está con sus amigos, porque solo estaba arrugada la caja, pero estaba llena. Así que Yatora se enoja y le empieza a decir que por qué se viste así y que su nombre es Ryuji. Además, Yatora le recuerda que en la escuela de arte es muy cara, pero les interrumpe la maestra en su pelea y le dice a Ryuji que solo hay una escuela pública de arte, pero que entran muy pocos. Así que Yatora se disculpó con todos al saber eso. Al día siguiente, cuando veía un partido de fútbol, vuelve a reflexionar, pero esta vez se da cuenta de que está vacío. Pero al ver el paisaje de Shibuya por la mañana, le trajo tranquilidad, así que decidió pintarlo para su paisaje favorito. Y le gustó a muchos, incluso a Yuka, pero al darse cuenta de quién lo pintó, mostró indiferencia. Después de eso, descubre que haber pintado la obra le trajo felicidad de verdad, así que decide dibujar otras cosas. Y tras hablar con la maestra de arte sobre la elección de una escuela de algo que tal vez no te deje dinero, él toma la decisión de meterse a la escuela de arte y también se metió al club de arte de su escuela. Al querer ir a la escuela de arte, sus maestros no les gustaba la idea, y a sus padres posiblemente tampoco. Después Yatora en su clase de arte le piden de tarea que durante el verano dibujen cosas, pero en el dibujo de la clase la maestra fue crítica con las obras, menos con la de Yatora, lo que lo frustró. Así que en su casa, después de un baño, se quedó dormido, pero su madre dio la carta para entrar a la escuela de arte. Después, en su clase de arte, la maestra analiza las obras que hicieron en las vacaciones y Yatora mejoró mucho en sus dibujos. Lo lavaron, pero llegó Maru con la noticia de que la aceptaron en la escuela de arte y todos se pusieron felices hasta Yatora
que la respetaba mucho. Después de la escuela, Yatora estaba en el salón de arte, pero llega Maru, que solo venía por sus cosas. Pero tiene una conversación con Yatora y Maru le pide que se hagan una pintura de despedida. En la conversación, Yatora le dice a Maru que ella le dio valor y que le gusta su arte. Pero al final Yatora le dice a Maru que le dará su dibujo en la ceremonia. Mientras, cuando Yatora hablaba con su mamá para que aprobara su decisión de ir a la escuela de arte, le explica sus motivos y después llega a la ceremonia. Y a Maru le dan flores porque era el de último año, pero Yatora le da su dibujo que era ella pintando la obra que lo motivó. En el curso de arte, Yatora toma el curso de óleo y Yuka el de arte japonés. Yatora conoció a Yotasuke, quien era una persona poco sociable y se molestaba fácilmente. Pero Yatora, al pintar una escultura y ver las de los demás, se da cuenta de que su nivel aún está muy bajo. Pero la pintura de Yotasuke es muy buena. De regreso, Yatora le contaba a Yuki sobre Yotasuke y Yuka dijo que aún lo puede superar. Cuando Yuka toma su tren, Yatora se encuentra con Yotasuke y después de una plática, Yotasuke dice el nombre de Yatora. En el segundo día del curso, la maestra entrevista a Yatora sobre su arte y le recomienda estudiar composición artística para crear sus propios estilos. Tras volver a ver los dibujos de todos, Yatora ve el dibujo de Haruka, que le da una idea de lo que es la composición artística. Al final de la clase, Yatora invita al museo a Yotasuke, pero Haruka pidió ir también. Ya en el museo, Yatora vio que su nivel aún estaba muy bajo, pero después de ver las obras e ir a comer con sus amigos, pero Yatora se distrajo porque Yuka estaba llorando porque el tipo con el que salía la rechazó. En su plática con Yatora se nos revela que en realidad es un hombre bisexual. Si revisamos la Pokédex, es un no binario. Tras hablar con Yuka, Yatora siente que le está cayendo mejor, pero tras verla recuperada y en lo mismo, dice que ya no. Tras regresar con sus compañeros, se disculpa por no haber ido a comer con ellos y Haruka le avisa sobre un torneo de arte. Pero Yatora se asusta porque Maru le dijo que en ese curso ella era la número 5, aun cuando Yatora creía que era la mejor. En el tercer día va a otra clase, pero con gente aún más rara, pero como Maki atropelló a Yatora, ella lo invita a comer como disculpa, pero ahí Yatora se da cuenta de que no era malvada, como parecía, sino una buena persona. Y además hace a Yatora pensar sobre los materiales que se pueden usar. En los resultados del torneo, Yatora se sorprende porque no fue tan mal, pero en la salida, Yasuke le dice a Yatora que se larga porque solo le enseñan arte para ingresar a la universidad y no arte. Al día siguiente, en su escuela, su maestra de arte le recomienda a Yatora ir al festival de arte de la universidad. Así que llevó a sus amigos con los que comía ramen, pero se encuentra Yotasuke y su mamá. Al ver las esculturas juntos, Yotasuke le dice a Yatora que no le agrada y su arte es malo. Yatora se pone triste, así que se va a pintar y le gusta a la maestra la pintura. Yatora le comenta sobre el arte de examen, pero la maestra le dice que eso ya no existe y que ahora es más difícil entrar. En la siguiente clase le ponían desafíos de creatividad. Yatora le costaba trabajo porque él solo copiaba, pero decide pintar sobre los vínculos. Y después de esa clase, Yatora va con Yuka a visitar a Maru, pero no estaba. Pero la obra le dio inspiración para pintar buenas obras. Pero el torneo fue el último lugar, porque solo copió la del lienzo grande, o sea, la pintura que hizo cuando estaba inspirado. Decepcionado, en su cuarto recibió la llamada de Yotasuke, pero le colgó enseguida. En la clase antes de Navidad le dan tareas y en Año Nuevo Yatora y Yotasuke van al templo donde se conocen mejor. Cuando regresan de vacaciones, Yatora mejora mucho con sus tareas y en las escaleras mantienen conversaciones con Maki sobre la comparación de las obras y mantenerse cuerdo ante la presión.
En su última clase, antes del examen, la maestra le dice a Yatora que le falta egocentrismo y divertirse, pero no entiende hasta que va a comer con Koi, donde se da cuenta de la forma en la que se divierte y que no le debe dar miedo expresarse, lo cual hace que sus obras mejoren un poco. Al día siguiente empieza el examen. El primer examen era dibujar un autorretrato, pero Yatora le rompe en su espejo, pero eso le da una idea de hacer un tipo de dibujo que logra terminar. Después en la clase, para aliviar la tensión del examen, la maestra los lleva de paseo para el siguiente día saber quiénes se quedaban en el curso, pero fueron solo 3, Maki, Yatora y Haruka. Cuando Yatora va a comprar colores, se encuentra a Yuka, que le dice a Yatora que dejará el arte, y cuando le dice a Yatora que Yuki en su examen puso una X y se fue, le llamó, pero ella ahora trabaja como hostess, pero Yatora no quiere ir cuando Yuki lo invita a ir. Tras eso, Yatora no se logra concentrar, así que la vuelve a llamar, pero esta vez fue con ella. Pero estaba triste porque sus padres no la entendían y la trataban mal, y tenían indicios de querer suicidarse. Pero van a la playa donde se hacen un autorretrato al desnudo y curiosamente ahí fue cuando se hablaban con honestidad. Ya cuando regresan, Yatora se prepara para el último examen, pero a Yatora le empieza a afectar su enfermedad, pero logra subir las escaleras con ayuda de Maki. El examen era de 3 días y tenía que pintar un cuerpo desnudo, pero como estaba tan enfermo, se quedó dormido, pero con el poco tiempo que le quedaba puso la base. Después, el primer día, la maestra habló sobre su tema y demás le dijo que le daría una ventaja que era una forma de llevar mejor su enfermedad. En el segundo día, Yatora recuerda las palabras de Maki, que era sobre los temas, y Yuka sobre el adorno de la desnudez. Así que eso le empieza a dar mejores ideas, siendo ahora el tema la ridiculez de la desnudez. En el tercer día, usando una técnica para resaltar la piel con un líquido, lo cual Yotazuke le hace notar en el almuerzo, lo que pone a Yatora feliz y le da el último impulso para terminar la obra. Después de los exámenes, Yatora fue a revisar si fue aprobado en el muro, y sí lo logró, junto con Yotazuke. Pero Maki no lo logró, pero fue un concierto después. Pero al final del concierto terminó llorando. Mientras Yatora fue por sus documentos y después fue al taller a dar las buenas noticias. Y en la escena final, Yatora recrea su obra de aprobación, pero su profe le llama y en eso llega Maru para decir que esa obra era muy buena. Y así acaba. Última cosa, no sé si así fue en el manga, pero siento que faltó explicar quién era la de cabello azul, pero tal vez nos lo digan en la temporada 2, que tal vez salga este año o el siguiente. A la primera temporada le doy un 7, eso sí, el ending y el opening son buenos. Ahora sí, adiós. なんか可愛くなった。口説いてんの？そうじゃなくて。Lo suponía.